allá en Amazonas ya no se oyen los contrabandos de droga, pero sí hay contrabando de diamante y de oro, y del coltán, que son los minerales que se están llevando para el otro lado, y no los vemos. Y también vemos cómo los aviones de los ministros van allá, se traen el oro y dejan todo el territorio. Vayan para el municipio de Atabapo para que vean cómo está devastado. Un municipio que no vale absolutamente nada, pero es un municipio donde están todas las minas. ¿Para dónde se llevan el oro? Puerto Inírida, Colombia. Vayan a Puerto Inírida, Colombia, para que vean ese pueblito tan hermoso, pero con el oro y las riquezas de Venezuela. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a soportar esto? ¿Hasta cuándo? La guerrilla se está adueñando del territorio. Hay que ponerle un parado a la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Muchas gracias. Gracias al diputado Rommel Guzamana por su intervención. Tiene la palabra el diputado Julio Montoya. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Que Dios bendiga a Venezuela en tan momentos tan difíciles. Colegas, diputados, la verdad que hablar de el hecho puntual de lo que está ocurriendo en el estado Bolívar, con todas las variables presentes allí, no es más que hablar de lo que ocurre en los cientos de kilómetros de la frontera colombo-venezolana. Empezar a enumerar los diferentes hechos ocurridos solos en el último mes es hablar de una tragedia que está entre la indolencia, la complicidad, la anarquía y la corrupción. Muertos en el estado Bolívar, en diferentes puntos. Y déjame hacer un inciso. Américo de Gracia. Mi solidaridad, mi voluntad, mi afecto por el riesgo que estás corriendo en este momento puntual, con señalamientos bien precisos de lo que hace falta en Venezuela. De bajar de la generalidad a señalamientos puntuales. Mi solidaridad contigo, Américo. Hoy Venezuela analicemos 3 puntos de Venezuela en los últimos 15 días. Asesinado un oficial de las Fuerzas Armadas en el municipio Catatumbo del estado Zulia. Situación que ha generado, aunque ustedes no lo crean, más de 1.500 detenidos en la población del Guayabo en el estado Zulia. Municipio Catatumbo. Una población, Omar, ¿cuántos habitantes podrá tener el Guayabo? 7.000. Más o menos, 14.000 más o menos. Bueno, de esa cifra, 1.500 han sido detenidos. Municipio Semprún del estado Zulia. La alcaldesa fue a un acto al municipio Colón, frontera con el estado Táchira. Y en ese evento presenta a un jefe de una comuna de su municipio, con un pequeño detalle. El jefe de esa comuna era el comandante del ELN en el frente del norte del Santander y que utilizaba el municipio como zona operacional. Pero la alcaldesa jamás pensó que iban a filmar y a grabar dicho evento, y el mundo pudo ver que estábamos hablando de que el famoso jefe de la comuna era el jefe del comandante,
comandante del ELN en el sector. Hace unos días, en el municipio de Elorza del estado Apure, asesinan a Manuel Sojo, candidato a alcalde del movimiento Avanzada Progresista en el municipio, y apareció hace unos días empalado, para no describir lo que eso significa. Zulia, Apure, la influencia cada vez mayor en municipios fronterizos del estado Táchira, en el cobro de vacuna y extorsión de movimientos vinculados a la guerrilla colombiana es cada vez mayor. Amazonas, control territorial por parte de movimientos guerrilleros. Estado Bolívar, presencia ya más que probada de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, estimados compañeros, y para que estemos claros hasta dónde estamos llegando, la negativa del gobierno colombiano de utilizar al gobierno venezolano como observador y garante de los posibles acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional han generado un problema en Venezuela, porque el gobierno venezolano adelantó la zona de distinción para grupos importantes del ELN en territorio venezolano. Es decir, aquello que ocurrió acordado con el gobierno de Colombia, con la FARC, que acordaron entre las partes utilizar territorio venezolano como zona de distinción y colocaron en Achaguas, colocaron en el Capanaparo, colocaron en Amazonas campamentos de la FARC autorizados por ambos gobiernos para facilitar la negociación, cosa entendible para el movimiento, para el momento histórico de la negociación FARC-gobierno colombiano. Hoy la adelantó el gobierno venezolano con un gran detalle. No la autorizó el ejército colombiano y por el gobierno colombiano, y hoy tenemos campamentos del ELN en Venezuela sin autorización del gobierno colombiano y por supuesto con las características que eso está ocurriendo. Personalmente deseo, y sé que desea la mayoría de esta Asamblea Nacional, un acuerdo de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Es más que necesario que Colombia continúe en el camino de la paz y que estos avances que se tuvieron con la FARC puedan tener éxito también en el Ejército de Liberación Nacional. Pero lo que es inadmisible es que se utilice hoy el territorio venezolano no para el hecho de la negociación política en una zona de distinción, sino para continuar operaciones de financiamiento con actividades irregulares que están produciendo graves problemas en nuestro país. Control de armas, control del tráfico de gasolina, acceso ya a la minería. Y lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que tiene que atender la seguridad de millones de venezolanos que viven hoy en la frontera, que están azotados por la violencia paramilitar, guerrillera, contrabando de gasolina, tráfico de droga, entre otros eventos. Esta asamblea lo que le quiere pedir al gobierno nacional es que cese la anarquía en la frontera que está generando muerte, desolación y entrega de nuestra soberanía. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánto sacrificio más tiene que tomar el pueblo venezolano para una irresponsable actitud de un gobierno? Aquí está Henry, conoce bien el tema. En este Parlamento se aprobaron y se discutieron temas que acordaban en la COPIAS, en la CONVIFRON,
Ninguna comisión existe en este momento para atender el tema de la frontera. Solo una anarquía que está produciendo que islas como Curazao exportan 40 toneladas de oro para Europa y no tienen una mina de oro. ¿Cómo llega el oro a las Antillas? Invito al gobierno de Curazao y Aruba a que lo investiguen y que no pongan el énfasis en apresar y violar derechos internacionales en materia de migración forzosa, como lo que está pasando hoy con los venezolanos en Aruba y Curazao. Y este Parlamento, estimado presidente, aprovecho proponerlo, aunque viene por escrito el Parlatino, debemos de nombrar una comisión urgente para reunirnos con el Parlamento de Aruba y Curazao, que son regímenes parlamentarios, para discutir el trato que le están dando a los venezolanos en este momento, pero la negativa a investigar qué está pasando con el tráfico de oro en esas islas. Porque el oro para nosotros más precioso que está pasando por esas islas es el pueblo venezolano humillado, huyendo de la miseria, y es el que nos toca proteger. Es decir, lo que ocurre, y con esto termino, en Bolívar no es nada más que el rostro perverso de grandes hechos de corrupción. Mi apoyo a miles de soldados y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que hoy están luchando y confrontando esa situación. Desde unos soldados allá en el sur de Apure, que los metieron presos solo por sacar un video para demostrar las condiciones en que viven. Desde ese teniente asesinado en el Zulia, defendiendo nuestro territorio contra el tráfico de droga y gasolina y la presencia guerrillera. La mayoría de nuestras Fuerzas Armadas también aspira a un cambio en este país. Y el pueblo venezolano, cuando se decida, Fuerza Armada y pueblo venezolano, a salir de esta tragedia, seguro le devolveremos a esta patria el sueño de Bolívar, el sueño de progreso y el sueño de libertad. Dios bendiga a Venezuela. Gracias al diputado Julio Montoya por su intervención. Y para culminar el debate en este punto, tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hablar de nuevo de Tumeremo no es más que la demostración de la ausencia absoluta de Estado de Derecho en el país. No es más que la demostración, la evidencia de la existencia, pues, de un Estado de hecho. Un Estado de hecho donde gobiernan grupos irregulares, en todas las escalas, que usurpan el poder por un lado, de una manera, o que lo usurpan por otro lado de otra manera, pero al final todos son usurpadores del poder. Grupos que hablan de soberanía, pero que en el arco minero gobiernan el ELN y los pranes. Yo no entiendo qué concepto de soberanía puede ser ese, donde en efecto el Estado ha sido sustituido por grupos irregulares y donde hemos visto al señor Jesús Mantilla, el jefe del REDI, que ha dicho que, del REDI en Guayana, que no, que eso no es el ELN, esos son muchachos que se disfrazan. Por el amor de Dios, ¿cómo se puede ser tan irresponsable y tan ligero con un hecho tan grave que afecta claramente, no solamente, en serio, la soberanía nacional, sino la seguridad de cada venezolano que hace vida en esta zona? Es pues absolutamente irresponsable que además se nos diga, no vale, no fueron muchos, fueron unos poquitos, nada más fueron 7. Como que si la sangre de un venezolano, no duele porque son 7 nada más. Esa es la respuesta que ha dado el Estado
ante otro hecho, digo otro porque aquí hemos visto cómo el valiente Américo de Gracia, cada vez que ocurre una tragedia en el Estado, lo denuncia con mucha firmeza y con mucha fortaleza. Y cada vez que hay una masacre en el Estado, abrimos la investigación. Pero cada vez también son menos las respuestas, porque nos encontramos frente a un Estado de hecho que además es absolutamente indolente e irresponsable. Y se debaten entre el gordo, el topo y el coporo. Estos son los pranes que dominan la zona, esos o los que dependen de estos pranes. E insistimos, pues, en que ha sido sustituido al Estado y que, en efecto, el negocio minero en un país que muere de hambre, en un país que un importante porcentaje de nuestra población tiene como principal fuente de alimentación la basura, pues el negocio minero no está en manos del Estado, sino en manos de los pranes y de la guerrilla. Este absurdo en el que vive hoy nuestra Venezuela tiene una sola solución: desalojo de Miraflores del usurpador, para que pueda convertirse Venezuela por fin en un Estado de Derecho. Señor presidente, colegas parlamentarios, a nosotros no nos silenciaron con el caso de Óscar Pérez, no nos silenciaron con ninguna masacre, no nos silenciaron con las terribles OLP, no nos silenciaron ni nos van a silenciar con el caso de Fernando Albán, que perdió la vida en manos del Estado. No nos silenciaron. Tampoco nos van a silenciar con las masacres que ocurren en el Estado Bolívar, porque insistimos, ahí fue sustituido el Estado por un Estado de hecho gobernado por pranes y por guerrillas. Tenemos, por supuesto, a bien conformar la comisión que ha propuesto el diputado Américo de Gracia, y desde la Comisión de Política Interior adelantaremos todas las investigaciones que sea posible, conforme al artículo 187, numeral 3 de nuestro texto fundamental, para que cuando haya Estado de Derecho y de Justicia en nuestra Venezuela, los verdaderos responsables puedan pagar las consecuencias. De primera mano, simplemente para concluir, adelanto que nos llama poderosamente la atención que ya enviamos algunas comunicaciones que por supuesto no nos responden, pero que la primera de ellas contiene una solicitud de que se practique el ATD, que es rastro de pólvora, en los cadáveres, porque se ha dicho que murieron en un enfrentamiento. Si hubo enfrentamiento, tiene que haber rastros de ATD en los cadáveres, ¿no? Pareciera que no se practicó ninguna diligencia de investigación, pero nosotros por lo menos vamos a dejar constancia de esos hechos, insistimos, y con esto concluyo, que pronto, cuando haya Estado de Derecho y de Justicia en Venezuela, van a ser debidamente sancionados los responsables. Todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, la diputada Delsa Solórzano. Con su intervención terminamos el tratamiento de este tema, que se remite a la Comisión de Política Interior. Se le agradece a la Secretaría enviar copias a la Comisión de Política Interior de las diferentes intervenciones que se han producido en este debate, que contienen información realmente relevante, que puedan dar lugar a que se investigue profundamente, y también solicitarle a la Comisión de Política Interior que haga llegar a los organismos internacionales que tienen que ver con el crimen organizado las denuncias que se desprenden de las intervenciones que se han producido, así como hacer conocer a la Comisión de Ambiente de esta Asamblea Nacional el tema que tiene que ver con el tema ambiental que está siendo afectado gravemente también en el Estado Bolívar. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Gracias, presidente. Debate sobre la ratificación